¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María Delia? Te veo conectadita, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, aquí súper puntuales, hombre. Sí, profe. Este, pues bien, ¿tendrás alguna duda en cuanto a alguna tarea, algún foro? Este, ya te he Mm, contestado todos tus... sí, profe, La pues memoria ahorita yo creo que ya está un poquito más, más clara. exacto. Cuando empezamos estaba muy, bueno, no había visto nada del tema y la verdad sí se me complicaban algunas, sobre todo eh, el significado de algunas palabras, pero pues De ahorita algunos ya las voy a conceptos. ir, algunos conceptos, así es. Pero ya conforme va pasando el tiempo, ves que nos empezamos a familiarizar con los temas y es Sí, mucho más fácil darles seguimiento, ¿no? así es, profesor. Y como siempre, bien, bien su clase. O sea, la verdad, hasta ahorita no tengo problema. Estoy empezando con mi actividad, la primera Ujú. actividad, y bueno, creo que ahí nada más tenía una pregunta. Déjame la busco. Sí, no te preocupes. El cuadro comparativo, ¿cómo se llama? Debe lo que pasa es que el tema es muy amplio, son muchas hojas, entonces hice un resumen y sobre de ese lo quería yo Hacer el cuadro hacer, comparativo. ajá, y esa era mi pregunta, porque bueno, hay algunas cosas que son como repetitivas, aunque hablan casi de lo mismo en cuanto a la economía y demás. Ujú. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿no debe de ser algo muy grande o tiene que ser algo pequeño o cómo? A mí, ¿cómo me gustan las tareas? Me gustan que seamos menos papistas, no hay que ser más papistas que el Papa, dirían por ahí. Así que si puedes cosas muy segmentadas, ya muy visualizadas, este, concretas, por mí está perfecto. Ahora que si quieres redundar, también está bien, ¿no? No, no, profe, digo, la verdad yo también pienso, es que a veces se marea uno con tanto choro, entonces yo creo que es mejor ser concreto pero sí tener el concepto, qué es lo que se quiere poner. Exacto, exacto. Pues bien, muy bien, gracias. No, no te preocupes, María, para eso estamos. Pues bien, como ya habrán, bueno, ya habrás leído y sobre todo también tus compañeros ya habrán leído, el tema que hoy presentamos es, a ver, permítanme un momentito nada más. Disculpen, ya regresamos. Es sustentabilidad y organización, así le he puesto al tema. Y como ustedes se habrán dado cuenta en esta parte sobre todo de la lectura, la sustentabilidad no solamente es un fenómeno relacionado con lo verde, con la ecología. Digo, está relacionado sí, pero no es solamente el target, por así llamarlo, no es solamente con lo que se relaciona, no es unirrelacional, no sé cómo llamarlo, ¿no? La sustentabilidad se relaciona con muchas cosas más, ¿no? Sobre todo con nuestra sociedad. Obviamente al igual que la administración, al igual que el derecho, al igual que el Estado, la sustentabilidad es un producto social. ¿Okay? Dependerá entonces del actuar y de la interacción que tenga la sociedad y cómo se organice. Así que por esto le he puesto sustentabilidad, sociedad y organización al tema. Pues bien, empecemos. Pues bien, como ya lo debieron de ver o se debieron de haber dado cuenta, la sustentabilidad no tan solo está relacionada con algo verde, ¿no? Para empezar, la lectura o las lecturas nos señalan de que el Estado, este gran ente encargado de satisfacer y velar por las necesidades de la sociedad, pues obviamente de alguna u otra manera modifica, maneja, regula el comportamiento de la sociedad.
Y obviamente esta sociedad regulada va a permear la sustentabilidad. ¿Por qué les comento esto? Imagínense que en algunos países, principalmente de la península escandinava, hay ciertas políticas donde el Estado marca el consumo y qué hacer con los residuos de este consumo social. Por ejemplo, hay, si no me fue la memoria, es Suecia y Suiza, no recuerdo cuál de los dioses, pero ellos pagan un impuesto por tirar la basura, más bien dicho, por no separar la basura. Estás exento de este pago de este impuesto siempre y cuando tú seas el encargado de separar tu basura. Como podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, el Estado de alguna u otra manera permea a la sociedad misma que va a permear de algún otro modo la sustentabilidad. ¿Ok? Por el otro lado tenemos la economía, esta ciencia social encargada de alguna u otra manera de administrar, buscar un equilibrio de los recursos, más dicho, entre los recursos y las necesidades. Recordemos que las necesidades humanas son infinitas. Siempre vamos a necesitar de muchas cosas, ¿no? Y los recursos de donde se obtienen, obviamente, los productos que satisfacen nuestras necesidades, bueno, son finitos, ¿no? Unos tardan en renovarse, otros meramente no se renuevan. Pero esta es la economía. La economía, ¿cómo permea la sustentabilidad? Obviamente por medio de este equilibrio, ¿no? Esta parte de la demanda y de la oferta, ¿no? Esta parte de qué saco al mercado, qué no saco al mercado, todo esto de alguna u otra manera permea la sustentabilidad. Y por último, la tecnología. Obviamente, entre mejor es la tecnología, o bueno, esa analogía tenemos, entre mayor y mejor sea la tecnología, obviamente vamos a optimizar recursos, ¿no? No solamente vamos a optimizar los tiempos, también vamos a optimizar los recursos que gastamos, ¿no? Digo, no es lo mismo el tiempo ni la cantidad de material que utilizaban en 1980 para hacer una libreta que el material que utilizamos ahorita. Por ejemplo, ya tenemos muchas libretas que se hacen con material reciclable, ¿no? Y hablamos de esta parte, donde la tecnología de alguna u otra manera permite este crecimiento de la sustentabilidad. Obviamente, entre mayor sea la tecnología, mayor va a ser la sustentabilidad, siendo que, recordemos esta parte, la sustentabilidad siempre va a estar relacionada con el ahorro, el ahorro de recursos, y otro, estos recursos, la administración de estos recursos para que sean utilizados por las generaciones que vienen. Así que habla de un uso responsable de estos recursos. ¿Hasta aquí alguna duda, María Delia? No, profe. Ok, perfecto. Somos 3 nada más, ¿verdad? Ok, sigamos. Pues bien, María Delia, te podría yo preguntar, ¿qué entiendes tú por sociedad? Pues todo el conjunto de personas que vivimos. Obviamente es un conjunto de personas totalmente. Yo lo definiría, y aquí como lo señala este mapita, es el conjunto de personas que de alguna u otra manera están regulados por un gobierno. Este gobierno está encargado de satisfacer las necesidades por medio de los elementos que encontramos en el territorio. Por ejemplo, si este conjunto de personas tiene la necesidad de tener casas, pues obviamente el gobierno tiene que ver cómo modifica o dónde consigue estos terrenos dentro del territorio para satisfacer esta demanda de casas, ¿no? Supongamos que esta sociedad tenga una alta demanda de carnes, ¿no? El gobierno tiene que poner las políticas públicas adecuadas para que dentro del territorio, bueno, se puedan satisfacer estas necesidades o sin en cambio, en este caso, tratar de verlo fuera del territorio, no ver qué país te puede traer carne y todo esto. ¿Ok? Por último, este conjunto de personas van a compartir un vínculo que va un poquito más allá de lo político.
un vínculo que podemos relacionarlo con identidad, con idioma, hasta con religión, ¿no? Este vínculo yo lo llamo cultura. La cultura es algo más allá del simple conocimiento monográfico. La cultura incluye, les comento, desde tipo de pensar, cocina, habla de música, habla de idioma. Por ejemplo, Maridelia, yo te digo cultura y tú ¿en qué piensas, Maridelia? Mm, Pues bueno, en nuestra historia, en la música, en el baile, lo que nos distingue, ¿no? Bueno, al menos en México, de cada estado, porque cada estado tenemos diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes tipos de territorio y por lo tanto diferentes formas de relacionarnos como sociedad. Exacto, diferente cultura, ¿no? Aunque estamos dentro de un país y dentro de este país, bueno, tenemos una cultura que de alguna u otra manera es general, pero también hay culturas particulares, ¿no? Podemos decir que hay una cultura particular perteneciente a cada demarcación territorial. Digo, no es lo mismo, no es la misma cultura que tenemos acá en Puebla que la que tenemos en Veracruz y así podemos ir comparando, ¿no? Así es. Ahora, María Delia, ¿crees que el consumo pueda depender de la cultura? Es decir, ¿cómo consumimos los recursos pueda depender de la cultura? Sí, profe, somos demasiado consumistas y no cuidamos. Eso es lo que ha deteriorado tanto nuestro medio ambiente. Exacto, ¿no? Que creo que no hay las políticas suficientes, bueno, para de alguna u otra manera concientizar el consumo, ¿no? Sí, así es, así es. Y el gobierno, pues también en algún momento llega un gobierno y se preocupa un poco y pone, por ejemplo, había unos contenedores para poder llevar lo que no se utilizara tanto de electrónica como de libretas o demás, los quita, llegó otro gobierno y los quita. Entonces, realmente aquí lo que se necesita es que el gobierno lo vea como algo que se tiene que hacer por obligación, porque los desechos no los separan. O sea, aquí aunque usted los entregue separados, el del camión de la basura lo avienta a la bolsa. Exacto, exacto, exacto. Le dice, no, es que nosotros no tenemos indicaciones. Entonces, bueno, en el caso mío personal, lo que es reciclable se pone en una bolsa y pasan los señores que pepenan y ellos se lo llevan y ya lo que dejamos es lo que son los desechos que pues no se pueden de alguna manera hacer otra cosa porque en la casa no tenemos donde hacer compostas ni nada de eso. Exacto, no existen las condiciones para hacer algo más con ello, ¿no? Así es, así es. Bueno, bien, bien, bien. Ok, seguimos entonces. Entonces hablamos de que la sustentabilidad, de alguna u otra manera, está relacionada con, para empezar, con nuestras necesidades. ¿Ok? Después con el consumo de materias primas. Recordemos que esta parte de la sustentabilidad habla de utilizar de manera responsable los recursos, obviamente pensando en las otras generaciones, ¿no? Sí, No es sí. tanto por el asunto ecológico, sino es mera sobrevivencia de la especie, ¿no? Supervivencia de la especie. Y el otro punto es el impacto al ecosistema, ¿no? ¿Qué tanto le puede impactar este consumo de recursos al ecosistema, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, mucho en Puebla con el crecimiento de la mancha urbana, de los conjuntos habitacionales. Hemos visto cómo cerros que antes eran verdes ahora son totalmente grises o blancos, ¿no? Dependiendo del color de las casas. Sí, así es. Así que la sustentabilidad lo que tiene que hacer es conseguir un equilibrio de nuestras necesidades entre, más bien dicho, encontrar este equilibrio entre las necesidades y los recursos que hay. ¿Okay? Siempre teniendo en cuenta que los recursos son finitos, no hay recursos infinitos. ¿Ok, María Delia? Ok, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, antes de continuar, quiero hacer nuevamente mención de que los invito, compañeros, todos aquellos que no se hayan conectado, los invito a participar en los diferentes espacios que nos brinda la plataforma Unilíder Academy. Cualquier duda o comentario acerca de alguno de los temas, nos podemos comunicar por ahí.
Creo que les he contestado a todos y tengo la oportunidad de contestarle a todos y así espero que siga siendo, ¿no? Me daré el tiempo, obviamente, para contestarles a todos. Pues bien, continúo. Pues bien, hay algo que debe tener en mente o que tiene en mente la sustentabilidad. Para empezar, es el crecimiento de una ciudad o de una empresa, ¿no? Obviamente más la optimización de los recursos, más la cultura social y empresarial del siglo XX. Recordemos rápidamente que sobre todo la cultura que tenemos en el siglo pasado, tanto hablando de consumidor como de empresa, era bastante, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo irresponsable por parte de nosotros y de las empresas. Porque si recuerdan, era consumir por consumir, ¿no? No teníamos esta, estas políticas verdes, ¿no? Que por ejemplo ahora tienen las grandes empresas, obviamente con el propósito que sigamos consumiendo, ¿no? Siempre lo tienen en mente. Pero, por ejemplo, nunca había yo visto, al menos cuando era yo niño, que me tocó en los 90, ver, por ejemplo, a empresas de enlatados, que en sus latas trajeran semillas de alguna plantita, ¿no? Siempre era el consúmele. Es más, cuando yo era niño pasó algo interesante. Fuimos del vidrio, no sé si recuerdan ese refresco de cola en vidrio, ese refresco grande, un base nuclear, y pasamos al plástico. Así No es. sé si les tocó, Sí, ¿no? profe, cómo no. A mí más que a usted, profe, usted está bien joven. No, ¿cuál? Ya mis 33 años ya. Ay, profe, todavía le faltan muchos, ya le casi lo doblo. No creo, María Delia. Tú te llevas como quinceañera, así que confío. Ay, muchas gracias, profe, pero no. ¿Ok? Bueno, si recordaras entonces, María Delia, era el consumir por consumir. No Así es. sabíamos que el plástico, el PET iba a tener un consumo tan devastador en nuestro ecosistema, ¿no? El chiste era, como empresarios, y también hay que avalar el punto de vista de los empresarios, era de alguna u otra manera empezar a abaratar costos, ¿no? Era empezar a disminuir esta parte de los gastos. Así que era muy fácil, obviamente, invertir en estas botellas, dada que las botellas eran mucho más barato que seguir utilizando el vidrio, ¿no? Así que empieza a salir este boom del vidrio, este boom del PET, y era muy raro. Recuerdo que llegó un momento en los 90s que fue muy raro encontrar algo de vidrio. Así No es. sé si lo recuerdas. Bueno, con excepción de algunas otras bebidas, ¿no? Pero Ajá, los jugos que son los que todavía hasta en la actualidad tienen, y algunos de algunos. el envase de vidrio, pues es lo que nos hizo el capitalismo, profe, con eso nos puso en la torre. Sí, pero hasta eso, de ahí de capitalismo a capitalismo. Yo creo que esta manera de comportarse de la empresa, de estas empresas, fue, yo creo que simplemente se dejaron llevar por el boom, sin tener en cuenta todo este impacto, ¿no?, ecológico que iba a tener este tipo de políticas empresariales, ¿no? Sí, Pues bueno, te platico, María Dele, le platico a todos tus compañeros esta parte de por qué la sustentabilidad debe tener siempre en mente esta parte, tanto el crecimiento de la ciudad o de la empresa, la optimización de los recursos y sobre todo la cultura social y empresarial del siglo XXI. Hay un fenómeno que se llama desarrollo desequilibrado o polos de crecimiento, que es cuando de manera, bueno, no manera extraña, porque puede haber muchos factores, puede haber un factor territorial, puede haber un factor económico, puede haber un factor social, pero por alguna de estas características, una pequeña ciudad, ¿no? Por ejemplo, el caso un caso aquí en Puebla. Recuérdame, Maredele, ¿cómo se llama este municipio que está cerca de las Cholulas, donde hay muchos conjuntos? Cuautlancingo. ah, Por ejemplo, Cuautlancingo es el ejemplo de este crecimiento desequilibrado. No sé si recuerdas, María Delia, Cuautlancingo era hace unos 10 años. un pueblito y nada, o sea, ni había casas, profe. Exacto, era un municipio aparte, ¿no? Y se te hacía lejano y no, bastante. Pero de Sí, pronto, ¡pum!, un, explotó, ¿no?
Sí. y a veces empiezas a ver casas por aquí, casas por allá. Los costos de los terrenos, profe, también súper baratos y por eso fue que el auge de la construcción ahí se fue. Y hasta la fecha, digo, realmente las casas ahí son más económicas que, por ejemplo, aquí en Puebla. Sí, 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 obviamente por la cercanía. Mm, Pero imagínate, este lugar empezó a crecer tanto que empezó a pensar, fíjate, empezó a consumir productos que le correspondían a otras regiones. Por ujú, ejemplo, Utlancingo empezó a jalar agua que tal vez le correspondía a Cholula. así es. ¿Ok? Empezó a jalar mano de obra que tal vez pertenecía a Tlisco, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que este tipo de lugares empiezan a crecer tanto que empiezan a tener una demanda fuerte en cuanto a sus servicios. Así que empiezan a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir y a consumir, como puede ser el agua. El agua, como sabemos, es un recurso bastante importante porque cuesta mucho trabajo recuperarlo, ¿no? Sobre todo esta parte de sanitizarlo es algo que en lo cual creo que se debería de invertir. Pero bueno, las visiones, bueno, ustedes entenderán, ¿no? ¿Para qué me enojo? Sí, de hecho. Así que se tiene la sustentabilidad de tener esto en cuenta, esta explosión que de pronto pasa tanto en los lugares, en las ciudades como en las empresas. Hay empresas que son muy, muy pequeñas y de la noche a la mañana, ¡boom! Creo que todos lo hemos visto, ¿no? Nos ha tocado la pequeña taquería de la esquina, que inició pues, en un carrito y de pronto, ¡boom!, ya tiene un edificio con 2, 3 pisos, ¿no? Sí. Para aquellos que seamos o que sean de la ciudad de Puebla, hay un lugar que se llama Las Tablas, Las Tablitas, Ah, están ajá. localizadas allá en CU, ¿no? Ese lugar empezó muy chiquito, muy pequeño y ahora quien vaya verá que es un lugar de 2, 3 pisos, ¿no? De eso hablo, de lugares que, pum, de pronto explotan y su hambre por consumo Sí. es muy difícil de satisfacer, ¿no? Mm, Eso me refiero. sí. Pues bien, aquí es donde el informe Brundtland nos permea y nos trata de solucionar este crecimiento desequilibrado, sobre todo que se vio mucho en la década de los 80s y los 70s, ¿no? Recordemos que antes venían los baby boomers, así que esta explosión demográfica todavía le tocó a 1987. Así que, bueno, para empezar, ella hace define de manera muy propia esta parte de la sustentabilidad y sobre todo es ella quien inserta este concepto en los discursos de los administradores, ¿no? Tanto de empresas como públicos. Y ella se dice que esta parte de la sustentabilidad no es más que el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Imagínense si no pensáramos en esto, que si solamente pensáramos en nuestra generación. ¿Qué le tocaría a, por ejemplo, a mis hijos? No creo que le toque mucho, pero si ahora empezamos a pensar que probablemente las generaciones venideras de alguna u otra manera también tienen que consumir, creo que sería un poquito más fácil nosotros como sociedad poder cuidar esos recursos para que obviamente las gestiones, más bien dicho, las futuras generaciones tengan acceso a los mismos beneficios o a los mismos recursos que nosotros teníamos, ¿no? Sí. Porque no sé si recuerden, María Delia, antes te voy a poner un ejemplo. Antes, en mi caso, yo jugar bajo la lluvia era riquísimo. Ujú, Ahora me mojo tantito y me salen ronchas en la cara. así es, profe. El sol, yo me hincho en el sol. Y creo eso no es por esta contaminación que existe, ¿no? Es por que no cuidamos estos recursos. Recordemos que la atmósfera también es un recurso, ¿no? Bueno, pero Sí. sigamos con esta parte, ¿ok? Pues bien, ella señala que esta parte de la sustentabilidad consiste prácticamente en 3 dimensiones. Por un lado está el impacto ambiental, por el otro lado está el impacto social y el impacto, obviamente, económico.
obviamente contraponiendo el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el crecimiento económico y al mismo tiempo la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. Es decir, no tan solo tenemos que cuidar el medio ambiente para satisfacer las necesidades de generaciones futuras, tenemos que cuidar el ambiente también con el fin de alguna u otra manera, solucionar este problema de pobreza, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que ver la pobreza con la sustentabilidad, porque a un principio podrían ser dos temas que no están relacionados, ¿no? Una cosa estamos hablando de recursos y estamos hablando de cosas verdes, de cuidar el ambiente, ¿no? Y del otro lado estamos hablando de la pobreza, un fenómeno totalmente económico, ¿no? Sí. Así que vamos a ver cómo se relaciona esta parte. Pues bien, la problemática global social la podemos resumir actualmente en dos grandes entes, en dos grandes campos de acción. Por un lado está la destrucción ambiental y por el otro lado está la pobreza y la vulnerabilidad. Es decir, por un lado tenemos problemas medioambientales, ¿no? Y por el otro lado también tenemos problemas económicos, como la situación de la extrema pobreza. No sé si recuerdes, María Delia, pero por ejemplo, algo que tenga que ver con la destrucción ambiental, se me ocurre, por ejemplo, siguiendo un poquito la teoría del calentamiento global, obviamente estas lluvias torrenciales son a causa de esto, ¿no? Así que, por ejemplo, si no cuidamos el medio ambiente, nos puede pasar lo que está pasando en el norte, que ahorita las lluvias son tan fuertes que muchos estados se han visto afectados, ¿no? Sí. Y por el otro lado tenemos el problema de la pobreza, que no tienen acceso, por ejemplo, a los medios para tener y no sufrir de estas, más bien dicho, de las consecuencias de la destrucción ambiental, ¿no? Pues así fue creado el informe Bolslenok, tratando de buscar que se mejore la calidad de vida de las personas en extrema pobreza. Exacto, pero no tan solo de la extrema pobreza, sino también de las futuras generaciones, ¿no? Sí. Ya sean pobres, ricos, ¿no? Clase media, clase alta, bueno, todos deben de tener acceso a los recursos y por lo tanto los tenemos que cuidar. Okay. Permíteme tantito. Ah, ya se me fue. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Bueno, de alguna u otra manera lo que trata de hacer el informe Brundtland es de alguna u otra manera exhortar, les hace una invitación a los gobiernos que actúen con responsabilidad en el sentido de apoyar el desarrollo, que sea sostenible y económico, más bien dicho, que sea sostenible hablando de manera económica y ecológica, ¿no? Porque si recuerdan, llegó el momento, por ejemplo, las grandes potencias se olvidaron de esto, ¿no? Y se empezaron a industrializarse de manera exponencial, se empezó a explotar mucho el petróleo, este tipo de energías, el carbón, y son obviamente fuentes de energía que de alguna u otra manera contaminan el medio ambiente, ¿no? Así que este informe les empieza a decir, oigan, ¿saben qué? Pues está bastante padre su modo de producir, está bastante padre que crezcan, que se desarrollen, pero no olviden esta parte, que solamente vivimos, más bien dicho, que todos compartimos un lugar, y este lugar hay que cuidarlo, y si no lo cuidamos, bueno, va a ser muy difícil que en otros tiempos, o más bien dicho, que las futuras generaciones puedan resolverlo, puedan sanarlo, y sobre todo puedan disfrutar de estos recursos, ¿no? Y es aquí donde el informe de alguna u otra manera los invita a estos gobiernos por medio de tres sentidos. Para empezar, por medio de las campañas de educación, segundo, por medio del debate, y obviamente tres, la participación de los estados o una participación pública. Señala que el informe Brundtland, señala que esta campaña debe empezar ya si pretende lograrse el progreso humano sostenible, ya que algunos científicos consideran que
cuando la sociedad realmente se interese por cambiarlo, tal vez sea muy tarde, ¿no? Tal vez si nos damos cuenta de que aún podemos resarcir todo el daño, bueno, obviamente sea más sostenible el progreso humano, que si nos damos cuenta en unos 30 años, no creo que en 30 años podamos rescatar tantas cosas que ahorita en mi generación, bueno, todo lo podemos rescatar. No sé qué opinas tú, María Delia. Totalmente de acuerdo, profe, pero tenemos que cambiar nuestra forma de utilizar lo que, bueno, o de mal utilizar lo que tenemos, con lo que contamos, porque pues está como las especies que se están extinguiendo día a día, son más y bueno, y muchas cosas que en plantas y demás que ya no, con los que ya no contamos, es triste que las futuras generaciones solo los conozcan en fotografía. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hemos visto campañas mediáticas en donde nos invitan también a dejar de utilizar plásticos, esta famosa ola de dejar de utilizar o sea, Popote. botes, ¿no? Para salvar a las tortugas. Creo que está bien implementado con un poco de tardía, tal vez un par de años tarde, pero considero que aún se puede, este tipo, más bien dicho, que estas políticas aún pueden hacer algo, ¿no? No sé cómo lo veas tú, María Delia. Totalmente de acuerdo, profe. Como dices, más vale tarde que nunca y lo importante es empezar para no, bueno, para que en algún momento los hijos, los nietos y demás puedan disfrutar un poquito de lo que nosotros nos tocó disfrutar en abundancia, que realmente no sabíamos que lo teníamos hasta ahorita que se empieza a perder, que es desgraciadamente la gran, pues el gran problema de nuestra sociedad, ¿no? Darnos cuenta de las cosas hasta que las estamos perdiendo. Exacto, eso es muy, muy, muy social, ¿no? Es más, dice el dicho, que nadie aprecia lo que tiene hasta que lo ve perdido, algo así dice Así es, profe. ¿no? Y bueno, esta parte de los recursos naturales no se eximen de la aplicación de este dicho, ¿no? Así que, cuidemos el ambiente, no por nosotros, hombre, bueno, no por mi generación, si quieren verlo, sino por la generación que viene más adelante. Digo, también hay que darles chance de alguna u otra manera acceder a los recursos que tenemos todavía, ¿no? Así que cuidemos un poquito. Disfrutarlos. Exacto. ¿No? Digo, yo qué más daré mucho si veo a mi hijo salir a jugar en la lluvia, ¿no? Espero. Ay, sí. Está padre que era el olor a la tierra. Hoy la realidad sale usted y está lloviendo y el orín del perro, la poposita que dejó la vecina, la basura que bajó el vecino porque ya no alcanzó el camión y le valió gorro y la dejó No ahí. lo metió, exacto. Es cuestión de educación, chicos, pero en fin. Finalmente eso es, pero digo, tenemos a los niños que empiezan y es en donde debemos de poner ahí como que más las campañas, ¿no? Porque pues al final del día también los niños son la esperanza del futuro, ¿no? A veces son los que regañan a los papás porque no hagan las cosas. Exacto. Y fíjate que es bueno que señales este punto, sobre todo porque muchas veces obedecemos más aún el regaño de un niño que el regaño de un adulto, ¿no? Muchas veces nos termina más bien dicho, no nos importa que nos llame la atención un adulto, pero es fuerte cuando un niño, sobre todo si es nuestro familiar, nos regaña acerca de este comportamiento, ¿no? Así es, profe. Pues bien, sigamos en esta parte. Pues bien, para terminar esta parte y llevárnosla, más bien dicho, para tomarnos nuestro tiempo para analizar bien esta parte final de la sustentabilidad, obviamente quiero que les pongan mucha atención en este mapita, porque este mapita trae muchas cosas interesantes. Para empezar, todos sabemos que la unidad social, más bien dicho, la célula social, obviamente no es la familia. Obviamente sí, pero no para ejercicio de este caso. Obviamente la célula social es el hombre, ¿no? Porque al fin y al cabo el hombre hablando hombre como especie, ¿ok? Hombre y mujer, fue error mío. Hablando, bueno, tanto hombres como mujeres, hablando de manera unitaria, somos los que damos origen de alguna u otra manera
a la familia, no es por medio de nuestra interacción que le damos origen a este fenómeno, ¿no? Obviamente toda persona tiene necesidades. Por ejemplo, las más básicas, que es el hambre, ¿no? Siempre por lo menos cada 6, 7 horas, al menos su profe tiene hambre, ¿no? Yo diría que un poquito más, pero por lo menos cada 6 horas se viene alimentando el profe, ¿no? Así que tiene necesidades y esas necesidades deben de ser satisfechas por medio de los recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el profe tiene siempre hambre de taquitos de carne asada, ¿no? Imaginemos que mi alimentación es caótica y desayuno, como y ceno taquitos de carne asada, ¿ok? Quiero que piensen por un momento en los recursos que se tienen que gastar para satisfacer la necesidad de que el profe más bien dicho, desayuna y come y cene taquitos de asada. ¿Se imaginan cuántas reses se tienen que producir para que esta necesidad sea satisfecha? Y sobre todo en el entendido que cabe la posibilidad de que el profe no sea la única persona que tenga esos hábitos. Exacto, que tenga esas necesidades. Supongamos que hay 100 personas tan solo en la colonia, ahorita estamos en el barrio de Santiago, así que imaginemos 50 personas que habitan el barrio de Santiago que tengan las mismas necesidades que yo, de comer, de desayunar, comer y cenar taquitos de carne asada. Quiero que piensen en las cantidades, para empezar, de carbón que se tienen que producir. Segunda, la cantidad de reses que tienen que, obviamente, morir, ¿no? Se tienen que producir y obviamente morir. La cantidad de aguacate que se consume gracias al guacamole. La cantidad de chile, la cantidad de cebolla, la cantidad de cilantro, profe, le cilantro, ¿no? Quiere chorizo, y si quiere con chorizo, con longaniza. Exacto. Y sobre todo del maíz, ¿cuánto se gasta de maíz? ¿Cuánto se gasta de agua para poder hacer la masa? ¿Cuánto se gasta de energía eléctrica para poder hacer las tortillas? ¿No? El gas. Y gas, ¿no? Sobre todo cuando compras tortillas de tortillería, ¿no? Uh-huh. Imaginen por un momento todo lo que se tiene que producir para satisfacer la necesidad de 50 personas que quieren desayunar, comer y cenar taquitos de carne asada. Y más los acompañamientos, obviamente, más aparte los rabanitos, más aparte que refresco. Ahora imagínate, vamos a otra parte. Si quieres refresco, ¿cuántos litros y litros y litros y litros de refresco deben de producirse para satisfacer las necesidades de estas 50 personas? Y ojo, si estas 50 personas no quieren refresco y quieren agua, bueno, ¿cuántos litros de agua se tienen que hacer? ¿Cuántos saborizantes se tienen que utilizar? ¿O cuánta planta se tiene que hervir para poder sacar ¿Cuántas botellas de agua hay que comprar, profe? Exacto. ¿Cuánta azúcar? Digo, exacto. Y tan solo para alimentar a 50 personas que habitan en una colonia. ¿Okay? Que en este caso, por ejemplo, es el barrio de Santiago. No sé. Hay escuelas y demás, no son tantas casas. Pero si fueran más casas, profe, imagínese. Imagínate un lugar con bastantes casas, donde no sean meros conjuntos habitacionales. Por ejemplo, hace un par de años, no sé si sigue siendo realmente, no me he metido a buscar la estadística, pero hace un par de años la Margarita era bueno, por lo menos era una de las exacto, más grandes, no tan solo en México. Ya Los Héroes tiene 10.500 casas. Fíjate. Bueno, pero creo que ya hay tiros todavía, ¿no? Ahora imagínense que a toda la unidad habitacional, la Margarita, o que a Los Héroes, a todos los habitantes de Los Héroes, se les ocurra solamente un día, desayunar, comer y cenar taquitos de carne asada. ¿Se imaginan todo lo que se tiene que producir? Y sobre todo,
no tanto lo que se tiene que producir, lo que se tiene que desechar y el impacto que ese desecho va a provocar en nuestro ecosistema. ¿Se imaginan? Tremendo. Es tremendo pensar eso. Ahora imagínate esto, pero diversificado. Ahora imagínate que unas 50 personas desayunen y comen, cenen taquitos. Otras 50 personas comen, desayunen y cenen vegetales. Otras 50 personas solamente comen carne de puerco. Otras 50 personas solamente Hoyo. pollo, jugos. Imagínense todo lo que se tiene que producir. Y ojo, dentro de este consumo no se consume de manera total el producto. Muchas veces se dejan residuos que de alguna u otra manera impactan al ecosistema. Por ejemplo, se me ocurre el carbón, ¿no? Los residuos estos del carbón. Se me ocurre las botellas de agua, ¿no? Si no tenemos nuestras botellas de, Los de refrescos también increíble. botellas de refresco, ¿no? Que no hay, yo no conozco a alguien que las guarde, ¿no? No, porque todos no caminan y la tiran. Exacto, la tiramos, ¿no? Nadie va a decir, la voy a utilizar mañana para echarme más refresco, no, obviamente, ¿no? Así que imagínense, para empezar, una persona tiene necesidades varias, ¿no? Y ahorita hablamos de comida, podemos hablar de otro tipo de necesidades, por ejemplo, de agua, de hábitat, de luz, en este caso, ya para los de mi generación, de internet, ¿no? No coincidimos en mi generación la vida sin internet, Así es. de música, etc, 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 etc. Tenemos muchas necesidades, pero los recursos con que, por ejemplo, se hacen que los taquitos, o con lo que se hace la varilla, ¿no? Los metales que utilizan en la fabricación, o en la construcción, más bien dicho, de viviendas. Todos estos son recursos limitados. En algún momento se nos va a acabar, ¿no? En algún momento. Tal vez no sea en 300 años, pero sí un poquito más adelante. Tarde que temprano se va a acabar porque los recursos son limitados, al menos en este planeta. ¿Ok? Así que esta explotación, sobreexplotación de productos y la falta de utilización de sus residuos, de alguna u otra manera va a impactar al ecosistema. ¿Ok? Así que es aquí donde entra el desarrollo sustentable. La sustentabilidad recae tanto en las empresas como en el Estado y obviamente en nosotros como sociedad, viendo que tenemos que hacer algo para empezar con esos residuos y sobre todo tratar de regular nuestro consumo, ¿no? Por ejemplo, entender que si consumes 30, no estoy exagerando, unos 4 litros de agua embotellada, bueno, es más fácil o es más barato que tú lleves tu botella de agua y que tal vez si en tu trabajo hay un garrafón de agua, bueno, le pongas agua que si estás compra y compra y compra agua, ¿no? Sí, así es. ¿Ok? Esta sustentabilidad va a provocar un desarrollo tanto en la empresa como en el Estado. Obviamente, ahorita si te dicen, es que es una empresa verde, creas o no te va a jalar marketing, ¿no? Es que es una empresa ecológicamente amigable, pues te va a consumir un poquito más. Así que de alguna u otra manera te permite este desarrollo, ¿no? En el lado de la empresa, obviamente también del lado de la gestión pública, del lado del Estado. Porque si bien cuidas tus lugares turísticos atractivos, hablo de tus lugares naturales, obviamente va a llegar un poquito más de gente y te va a ingresar un poquito más en tus arcas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ahorita el río Alceseca. Imagínense el río Alceseca azul y cristalino, bueno, sería una cosa bastante linda, ¿no? Olería mejor, profe. Obviamente, sí, no sé si seas de esos lugares, yo fui a la escuela primaria y secundaria por ahí cerquita, así que el olor en plena primavera era insoportable. No, pues ahí la casa está sobre de la 11, ahí en San Bartolo, y no, en la noche el atoyac, profe, y deja usted la ventana abierta con el calorcito y es bueno. Hay que cerrar. Créeme que te entiendo, créeme que te entiendo. Por eso hay que cuidar el ambiente, ¿no? No tan solo verlo como este impacto social o este impacto económico que pueda tener en nuestras empresas, sino también por comodidad nuestra. Imagínense que aquellos que vivimos cercanos a alguna
a alguna afluente, por llamarlo así, del río Atoyac o del río Alceseca, bueno, si el río Sí, estuviera limpio, bueno, otro gallo nos cantaría, hasta menos moscos es probable que hubiera, ¿no? Pero sí, todos aquellos profe. que vivimos cerca del río, bueno, sabemos que es peligroso salir después de las 7:30 de la noche, sobre todo porque puede ser picoteado por muchos moscos, ¿no? Sí, profe. Pero la gente no entiende, ya ve que las llantas y demás, todos siguen aventando, que ni porque se inundan, ni por todo lo que pasa, cuidan. Hay mucha gente que es muy inconsciente. Exacto, y muchas veces hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? Podemos hacer por ejemplo, con las llantas se pueden hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Por ahí llegué a ver un video en YouTube que hay un lugar donde se pueden donar y estas llantas las convierten en camitas para perros, ¿no? Aquellos que les gustan los perros, tienen perrijos, ¿no? Pueden tratar de juntar llantas y hacer camitas para perros, estaría bastante chido. También apenas están diciendo que la universidad, profe, las llantas las estaban reciclando para hacer, en vez de del asfalto que Ujú. actualmente se utiliza, que para hacer este camino. Y también digo, se me hace, aparte de que la superutiliza, mucho más barato, dicen que sale, entonces hasta habrían de mejorar un poco más nuestras calles. Exacto, el chiste es tener hasta a veces un poquito de imaginación. Creemos muchas veces que la imaginación solamente está relacionada con los niños, ¿no? Pero ya cuando crecemos, si quieren cambiarle la palabra imaginación, hay que ser estratégicos, ¿no? Mm, Hay que ver qué podemos reutilizar, ¿no? Por así es. ejemplo, cuando utilizamos, por ejemplo, siempre se nos queda jitomate, ¿por qué no plantamos jitomate en la casa, ¿no? Un pequeño arbolito de jitomate estaría bastante interesante. Profe, pero el agua que tenemos está bien zarrosa, se mueren las pobres plantas. Yo no puedo tener, pero nada, porque hasta el cactus se muere. De verdad. De verdad, el agua es muy zarrosa, entonces por eso se ve uno en la necesidad de tener que comprar agua en vaya, garrafones de agua para la comida y demás. O sea, el agua de la llave es nada más para el baño, para los trastes, pero para hacer de comer y demás no Y sirve porque obviamente sale. Ujú. exacto, el agua embotellada. Bueno, los invito a ser estratégicos, a tratar de hacer algo interesante en sus casas. Estaría perfecto buscar un desarrollo sustentable y sobre todo buscar un ahorro, ¿no? Porque cuando reutilizamos algo, ¿no? Que ya creamos perdido, si bien me va a tomar un poquito de tiempo, pero puede significar un ahorro, ¿no? Sí, Por ejemplo, se me ocurre utilizar aguas jabonosas, pudiera llegar a ser un ahorro, ¿no? En cuanto al consumo de agua, ¿no? Las aguas residuales de lavado de ropa, podemos utilizarlas para, no sé, había escuchado que para limpiar pisos, ¿no? Podemos limpiar otras cosas, podemos utilizarlo como agua para el baño, ¿no? así es, Es así cuestión es. nada más de pensarle. Los invito a que imaginen, sean estratégicos en sus casas con lo que tienen y traten de buscarle alguna reutilidad. Por ejemplo, aquellos que tienen carros y cambian llantas, ven la manera en que se pueden reutilizar esas llantas, ¿no? En dado caso que, por ejemplo, los celulares que tiro por veje los andamos cambiando, bueno, busquemos un lugar donde los reutilicen, ¿no? Hay, creo que en Telcel, aunque nos duela un poquito de que digamos, es que ellos sí se los vamos a donar, pero pues no nos van a dar nada, sí, pero es una por otra, ¿no? Es probable que el impacto ambiental sea menor, ¿no? Ahí en la Avenida Juárez, profe, enfrente de Plaza Dorada, en Ujú. el Parque Juárez, hay unos contenedores para llevar todo ese tipo De de cosas, residuos. ajá, de electrónicos, sí, por si no los quieren llevar a otro lado, ahí los pueden pasar a dejar. Digo, no les dan nada, pero bueno, ayudamos un poquito a nuestro ambiente. Sí, por ejemplo, otra cosa, creo que ahorita están utilizando las rosquillas de refresco y bueno, de aguas embotelladas, de bebidas embotelladas, en políticas relacionadas con lucha contra el cáncer, me parece. Así es, profe. Yo ando recogiendo las tapas porque se las damos. Les donan un tratamiento ¿cómo se llama? A los niños que están enfermos de cáncer.
Ujú. le donan ese tratamiento, porque bueno, es muy largo y es muy costoso, entonces el medicamento que se requiere se los dona la asociación, le llevamos las tapas. O sea, es un tanto, o sea, hay que pesarlo y demás, pero bueno, como somos muchos los que llevamos, pues ahí lo van pesando y les van otorgando a las personas que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad, sobre todo niños, profe, es que Sí. es y desgraciadamente, profe, a los pobres les toca lo más triste, porque Sí, no cuentan con seguro social, el seguro popular no les cubre todo la medicación, dependiendo del tipo de cáncer no los atienden igual también, entonces todo eso lo tienen que absorber los padres de familia para pues darles una vida digna mientras estén. claro, claro, y solventar esta parte. Y sobre todo estaremos cumpliendo con esta parte de la sustentabilidad al haber un impacto social, ¿no? Este ahorro, esta reunión de tapitas, de alguna u otra manera impacta en nuestra sociedad. Sí, ¿Ok? sí, sí. Pues bien, ya para acabar este cuadrito, obviamente, regresemos a la parte de la persona. La persona, obviamente, va a formar, o más bien dicho, conforma este conjunto de personas llamado sociedad. Esta sociedad, háblese del conjunto de personas que tienen un vínculo llamado cultura, ¿no? Están regulados por un ente mucho más grande llamado Estado, ¿no? Que les impone las, normas jurídicas, ¿ok? Y que este Estado va a estar compuesto, obviamente ya lo sabemos, ya esto nos lo enseñaron en la primaria, pero que el Estado está compuesto por territorio, población y gobierno, ¿ok? Obviamente el desarrollo sustentable por abajo, abajito del cuadrito, ya vimos esta parte de personas, necesidades, recursos limitados, ecosistema de desarrollo sustentable, ¿no? Y obviamente el desarrollo sustentable va o tiene que impactar tanto en la sociedad, por ejemplo, en esta parte de las rondas, de las taparroscas, al juntarlos, al evitar que se vayan nomás por hacia la basura, de alguna u otra manera está teniendo un impacto social, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tengan el espacio para hacer composta, provocarían que estos residuos, ¿no? Estos residuos terminaran siendo algo productivo, ¿no? Así Sobre que, todo que también abona a la tierra, porque exacto, es mucho mejor que el que se compra, pero desafortunadamente, pues donde no tenemos, entre las moscas y los olores, profe, es muy complicado, bueno, hacerlo, en ¿no? mi Sí, sí. caso hacerlo, sí. Me entiendo, pero bueno, el que tenga ganas de hacerlo, lo invito a que busque los tutoriales, en YouTube, o se acerque a algún ingeniero, estaría bastante interesante que trataran de hacer esto, ¿no? Y Sí, obviamente el desarrollo sustentable también impacta en la tecnología. Recordemos que se tiene entendido que entre mejor sea la tecnología, obviamente habrá tanto un ahorro de recursos como menor impacto ambiental. Por ejemplo, los dos motores sabemos que tienen ahorro de gasolina y estos motores contaminan menos que los motores de combustión interna antiguos, ¿no? así es. Y haciendo una última comparación, bueno, sabemos que también ya hay carros híbridos, ya hay carros eléctricos, que a su vez contaminan menos que los carros normales. Sí, ¿Ok? ok. Pues bien, hasta aquí alguna duda, María Delia. No, profe, no. Pues bien, ya Está, para... Disculpa, María Delia, no, dime. no, no, está bien, profe, era lo que decía, está bien. Perfecto. Pues ya nada más para cerrar, recordemos que esta parte de la sustentabilidad no solamente encierra o no solamente se relaciona con el impacto ambiental, también se relaciona con un impacto económico, con un impacto social, va un poquito más allá de nuestra imaginación, ¿no? Los Sí, invito sí, a que de alguna u otra manera traten de buscar este tipo de políticas, las cuales puedan ser aplicables a sus casas, ¿no? Por ejemplo, si no tengo el espacio para hacer composta, bueno, puedo ayudar de otra manera, ¿no? O, ¿sabes qué? Me da flojera hacer algo en mi casa, solamente quiero llegar a dormir. Bueno, ¿cómo puedo ayudar, profe? Ah, pues fácil, ¿no? Ten cuidado, por ejemplo, en tu consumo, ¿no?
puedes evitar el consumo tal vez de bolsas de plástico, llevando a los supermercados tu propia bolsa, puedes evitar esta Los parte. calentadores, los calentadores solares, profe, también son muy buenos para Exacto, evitar el consumo de gas. exacto, ¿no? Los calentadores solares, paneles solares, que sabemos que ahorita son un poquito caros, pero se puede hacer la inversión, ¿no? Los invito a... Así empezaron los calentadores, profe, y ahora ya son más económicos. Entonces yo creo que con el tiempo, entre más gente los utilice, bueno, pues va a ser más el impacto y mejor va bajando el costo. Sobre todo que exacto, como con la demanda, entre más se demanden, más bajará el costo, ¿no? Así es. Así que de verdad los invito a tratar de hacer alguna política de cambio dentro de sus hogares. No todo tiene que ser forzosamente de, por ejemplo, ponerme a hacer modificaciones con las llantas. No, puedes llevarlas a algún lugar o puedes informarte. Hay algunas sociedades que van a tu casa y las recogen. Perdón, Sí. asociaciones que van a tu casa y las recogen. Así que los invito a que investiguen un poquito. Yo me daré la tarea a ver si encuentro algo y se lo subiré en algún espacio que tengamos Muy bien. ahí en la plataforma. Pues bien, me empiezo a despedir, chicos. Nuevamente los invito a que participen, por favor, en todos los espacios que nos brinda la plataforma Unilíder Academy. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, saben que estoy para servirles en los diferentes foros. También a los chicos que no han enviado sus tareas, les pido de la manera más atenta que en dado caso que tengan algún problema o no recuerden cómo subir, cómo anexar archivos para con el cumplimiento de su tarea, los invito a que se comuniquen con el área correspondiente de Unilíder Academy para solventar todas sus dudas. O si gustan con su servidor, también lo puedo hacer. Ok, chicos, pues bien, ha llegado el fin de este programa de radio. No, no es cierto. De esta clase. Así que es un gusto tenerlos. Espero verlos la próxima semana. Sigo al pendiente en Unilíder Academy y estamos en contacto por ese medio. ¿Les parece bien? Muy bien, profe. Pues va que va, chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y traten de ahorrar recursos, chicos. Los invito a que hagan eso. Gracias, muchas gracias. Buena tarde. Va que va, chicos, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.